Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Vamos a buscar rápidamente en el libro de Jeremías, el capítulo 24, versículo 3. Dice la palabra del Señor. Y me dijo Jehová, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, higos buenos, muy buenos y malos. Muy malos que de malos no se pueden comer. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien y los volveré a esta tierra, y los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. El versículo 8. Y como los higos malos que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová, pondré a Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra, y a los que moran y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto, y los daré por escarnio y por mar a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición, a todos los lugares a donde yo los arroje. Y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te honramos, te veneramos, Señor. Padre, háblanos tu palabra, Padre Celestial, porque queremos ser guiados por ti, Señor. Queremos obedecer tu ley para que nos vaya bien y para que esta palabra, Señor, también traiga entendimiento al que lo escucha, para que pueda arrepentirse, para caminar en tu ley, para que evite el juicio tuyo, Señor, y pueda ser partícipe de la bendición que tú quieres darnos a todos tus seres, a todos los seres que tú has creado, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos hablando del profeta Jeremías en su ministerio, donde Dios usó este profeta y les reveló grandes cosas que iba a hacer con el pueblo, con la nación de Israel. Y vemos cómo Dios le dio a Jeremías la señal de los higos buenos y los higos malos, para hacer una ilustración, para dejarle saber al profeta Jeremías lo que iba a hacer con la nación de Israel. La nación de Israel se les había olvidado que Dios está bien presente en la vida de cada uno de ellos. Muchas veces nuestros afanes, las cosas cotidianas de nuestras vidas, nos hacen a nosotros pensar como si Dios estuviera bien lejos y como si Dios no estuviera mirando cada paso que nosotros damos en nuestra vida y cada cosa que nosotros pensamos, cómo nosotros procedemos en la vida ante las circunstancias que nos toca atravesar, cómo nosotros manejamos las cosas. Dios nos está viendo todo el tiempo y muchas veces en los afanes como que se nos olvida que Dios está bien presente. No importa que nosotros no sintamos que Dios está con nosotros, Dios está ahí en cada detalle de nuestras vidas. Y la nación de Israel se había olvidado de las normas que Dios les había dado a ellos para que ellos se dirigieran, que fueran diferentes a las naciones que ellos tenían alrededor, para que ellos fueran ejemplo y bendición para ellos, para traer una vida diferente a través de la palabra, de los mandamientos de Dios. Ellos empezaron a ser como aquellas naciones que estaban alrededor de ellos, empezaban a invocar a Baal, como si Baal les hubiera dado la tierra que ellos poseían.
los profetas hablaban cosas que el pueblo quería escuchar, y dice la palabra que fortalecían a aquellos que hacían cosas malas para que nadie hiciera las cosas bien, porque el que vive en pecado le gusta la oscuridad, no le gusta que la gente le diga la verdad para salir a la luz, porque le gusta la maldad, le gusta el pecado. Hay muchas personas que le gustan que le hablen cosas bonitas de la palabra de Dios y no les gusta ser confrontados con la verdad. Tristemente, hay dos iglesias. Hay dos iglesias. Yo escuchaba al pastor predicar y decir, hermano, procure ser de la iglesia que se va con Cristo. Estamos viviendo hoy en día en unos tiempos difíciles donde se están levantando nación contra nación y nos está diciendo a nosotros como iglesia que el rey ya viene pronto. Y el pastor decía, procure que sea de la iglesia que se va con Cristo, porque hay dos iglesias, la que se va con Cristo y la que se queda. Ahí vemos la parábola de las 10 vírgenes, aquellas que fueron sensatas, pusieron aceite extra en sus lámparas, pero aquellas cinco fueron insensatas y 5 insensatas. Las insensatas dice que cabecearon, no esperaron el novio y se durmieron y le faltó el aceite, le pidieron a las que tenían aceite extra y a aquellas le dijeron, no, vayan ustedes por aceite para que no vaya a ser que nosotros se nos acabe. Y así cuando vino el novio, aquellas vírgenes insensatas no pudieron ir con él, no estaban preparadas, no estaban listas. Hay dos iglesias, la que se va con Cristo y la que no se va con Cristo. Y estos profetas soñadores decían cosas y sueños que Dios no les había dicho y profetizaban cosas que Dios no les había dicho que dijeran. Y Dios estaba bien indignado con estos profetas. ¿Por qué? Porque no corregían al pueblo. Y el pueblo seguía desenfrenándose lejos de Dios. Entonces eso es lo que está pasando en nuestros días. Hay muchas personas que profetizan y que regalan ministerio cuando la persona necesita un cambio en su vida, necesita arreglar su vida con Dios, necesita un renacimiento espiritual, y entonces en vez de confrontarlos con el pecado, decirle lo que estás haciendo no está bien, entonces no, le dicen cosas que ellos quieren escuchar, y estas personas no pueden reivindicarse, no pueden arreglar su vida con Dios, porque donde están los tienen dormidos, están en la iglesia y están dormidos. Viene el novio pronto a buscar su iglesia y la iglesia está dormida entre palabras bonitas, y Dios se indignaba con aquellos profetas, las personas viviendo en adulterio, haciendo cosas que a Dios no le agradaban, pero los líderes no estaban allí para molestarle y decirle, mira, eso que estás haciendo no está bien. Y así pasa a nosotros. Estas historias de la palabra del Señor nos está diciendo que nosotros debemos de despertar porque el juicio llegó. Ellos pensaban que el juicio no iba a llegar a ellos. Ellos pensaban que ellos iban a seguir siguiendo su vida desenfrenada y Dios no iba a hacer absolutamente nada. Entonces este mundo está acostumbrado ya a vivir de cierta manera, como a mí no me pasa nada. Yo sigo viviendo así. Déjenme tranquilo, esta es la forma que yo quiero vivir. Y no vivimos de la manera que Dios quiere que nosotros vivamos. ¿Por qué? Porque ya nos hemos acostumbrado a vivir como vive el mundo. Hemos adoptado cosas del mundo, cosas de Egipto, cosas que no le agradan a Dios, a nuestra vida cristiana, y no estamos al 100 como Dios quiere. ¿Por qué? Porque hemos comprometido ciertas costumbres a la vida del mundo. Entonces, si eso no cambia nuestras vidas, si no le permitimos al Espíritu Santo que sea el que gobierne nuestras vidas y nos diga qué es lo que está mal, vamos a perecer. Muchas veces pensamos que como nos sentimos bien, ¿por qué? Porque ya van años y años que ya el Espíritu Santo ha tratado tanto con nosotros que ya la conciencia ya no nos acusa. Y ahí estamos en grave riesgo de perdernos, porque una vez que la conciencia se cauteriza ya no nos dice nada y pensamos que estamos bien.
Y es el momento de ir al altar y arrodillarnos y decirle, Señor, escudriñame, si hay algo que está mal en mi corazón, aunque yo me sienta bien, Dios mío, revélamelo. Pero siempre nos gusta escuchar aquellas cosas que nos convienen para seguir en la vida que nosotros nos gustan dar. No queremos sacrificio, no queremos sufrir por la causa de Cristo, no queremos pagar el precio, queremos vivir como las personas que viven en el mundo, tomando decisiones en el que nosotros nos queremos, que nos acomodan mejor, haciendo igual que ellos, vistiendo como ellos, haciendo todas las cosas que hacen el mundo. No queremos ser identificados como el pueblo de Dios en una manera de vestir, en una manera modesta, en una manera que nos diferencia como hijos de Dios, que tenemos un porte distinto que nos distingue lo que es el pudor, que cuando nosotros estemos en cualquier lugar podamos ser identificados y estar preparados para ministrar a una vida que tenga en necesidad. Pero hoy en día ya no se distingue quién es la persona cristiana del mundo, porque queremos ser exactamente igual que ellos, porque Dios lo que mira es el corazón. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, hermanos, porque Dios viene a buscar una iglesia que vive en santidad, que vive en pureza, que vive en amor, que por nuestro testimonio alguno se vaya a perder. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, que Dios mira el corazón. Dios nos está llamando a vivir una vida en santidad por dentro y por fuera. Y el pueblo de Israel, él se había acostumbrado a vivir como quería vivir y se le estaba olvidando que Dios los estaba viendo. Y les llegó el castigo, les llegó el juicio, fueron exiliados, fueron salidos de su tierra, de lo que tanto ellos amaban, de sus hogares que tanto ellos amaban, fueron sacados de allí y fueron llevados a esclavitud. Unos fueron llevados a un lugar porque siempre hay un remanente, por el amor al remanente, Dios siempre ha salvado a su pueblo. Y unos fueron para bien y otros fueron para mal, porque Dios es justo. Dios no va a castigar al que busca su palabra, al que se mantiene fiel al Señor. Para el que busca de Dios las cosas van a estar bien, pero para el impío, para el que se olvida del Señor, para el que no le interesa los asuntos de Dios y que quiere vivir la vida como quiere, para ese las cosas van a estar mal. Y eso le pasó al pueblo de Israel, que fueron exiliados. Dios les habló con dureza porque Dios se molestaba cómo los profetas hacían pecar el pueblo de Dios con sus sueños, diciendo: Dios me ha dicho, Dios me dio tal sueño y tal revelación, cuando Dios no les había dicho nada. A todos aquellos que les gusta profetizar mucho, tienen que tener mucha cuenta, tienen que darle cuentas a Dios de decir algo que Dios no les ha mandado a decir. Hay un castigo grande para aquellos que dicen que Dios dijo cuando Dios no dijo nada. Tenga mucho cuidado, hermanos, que me escuchen decir Dios me dijo. Mejor diga yo pienso, o vino un pensamiento a mi mente, o Dios habló a mi corazón, pero jamás diga Dios me dijo a mí algo si usted no está seguro que Dios se lo dijo, porque eso acarrea juicio de parte de Dios. Las cosas de Dios son santas y tenemos que tener mucho cuidado cuando ministremos la palabra del Señor. No podemos hablar las cosas de Dios a la ligera, porque por todas las palabras que salen de nuestras bocas, dice la palabra del Señor que tenemos que dar cuentas a Dios un día. Y el pueblo de Dios se le había olvidado que en todo paso Dios los estaba viendo. Y nosotros tenemos que tener cuenta que los afanes de nuestra vida no nos aleje del Señor, porque Dios nos está mirando. Muchas veces nos sentimos tan envueltos en lo que estamos haciendo, que se nos olvida que Dios está con nosotros y que no vemos el problema resuelto, no vemos que las cosas se resuelvan en la manera que nosotros pensamos. Dios sabe en la manera como Dios va a obrar en cada situación. Tenemos que confiar en Él y seguir caminando. Lo primero que hacemos es desalentarnos y mirar atrás o estancarnos. Dios no nos quiere a su pueblo estancado. Dios quiere que aprendamos en medio de las tempestades de la vida a caminar confiando en el Señor. Que siempre al pueblo de Dios, al que busca de Dios, las cosas
van a ir bien. Dice la palabra, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes. Dios es fiel a sus promesas, Dios no abandona a sus hijos, pero hay que serle fiel a Dios en medio de todas las situaciones, porque Él siempre está ahí. Él siempre está presto para darnos una mano, para ayudarnos. Si hemos llegado hasta aquí, si hemos podido continuar la vida y si tenemos lo que tenemos que darle gracias a Dios que nos ha dado la salud, la fortaleza, la sabiduría para llegar donde estamos. No nos amedrentemos ante las situaciones difíciles. Estas situaciones que llegan a nuestras vidas nos van a ayudar a ver verdaderamente en realidad qué somos o qué deficiencias hay en nosotros para acercarnos más al Señor. Así que no nos desalentemos en medio de las vicisitudes de la vida, sino que aprendamos a confiar en el Señor en todo tiempo. Dios nos ama, Dios no quiere el castigo para su pueblo. Dios quiere bendecirnos, pero si no obedecemos la palabra del Señor, vamos a ser castigados. No podemos vivir un cristianismo que es fácil. El que quiera vivir piadosamente, dice la palabra del Señor, que va a padecer persecución. El camino que lleva al cielo es estrecho, pero dice que el camino que lleva a la perdición es ancho, y dice que como la arena del mar se van a perder porque nos gusta lo fácil. Mire, hermano, Dios pagó un precio terrible al enviar a Jesús a morir por nosotros. Jesús tuvo que sufrir, tuvo que pasar tantas cosas por salvarnos, y nosotros también tenemos que pagar un precio para llegar al cielo. Y no nos va a costar trabajo, pero tenemos que persistir porque vale la pena, porque después de todo el trabajo que pasemos aquí, sabemos que hay recompensa eterna. Así que no nos desalentemos y entendamos que Dios nos está mirando, que no nos podemos esconder de los ojos de Dios, que podemos engañar a cualquier persona, que aquí no cuentan los títulos, no podemos tener una posición alta en el ministerio, en la iglesia. No importa el título que nosotros podamos tener, a Dios no los engañamos. Esto no es de títulos, esto es de la persona que vive una vida recta y temerosa delante de los ojos de Dios. De ese Dios se agrada, de ese Dios pone en alto para bendecirlo, para mostrarle su gloria, para revelarle sus palabras. No piense que el título, Dios le va a revelar a una persona su palabra porque tenga tal título. No, mi hermano, Dios usa a aquel que con corazón humilde y humillado se entrega a Él para revelarle sus decretos. Nadie que no ha vivido una vida temerosa y recta delante del Señor, Dios le va a revelar nada. Así es que no se ponga eso en la mente. Podrá tener mucho conocimiento, pero está el falto de la presencia de Dios en su vida. Esto no es de la persona que decide hacer tal cosa, sino de los que Dios sigue escogiendo para revelarle sus propósitos. Así es que caminemos entendiendo que hay un Dios allá arriba que nos ve, que hay un Dios que viene pronto a buscar su iglesia, y que perseveremos en el Señor para procurar ser de la iglesia que se va con Cristo, para decirle al Señor: Señor, Padre Celestial, si yo estoy viviendo una vida que no te agrada, si hay algo en mí que no está bien, Padre, Señor, revélamelo a través de tu palabra, porque muchas veces nos gusta que la gente nos profetice, pero la palabra de Dios nos enseña lo que está bien, lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Busquemos escudriñar su palabra. Dice la palabra del Señor: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Tenemos que escudriñar la palabra, sacar tiempo para escudriñar la palabra del Señor, porque el que ha de venir vendrá, dice la palabra, y no tardará. Y que permita el Señor que Dios nos encuentre trabajando y ocupado en la viña del Señor. Dios les bendiga.